Durante estas lecciones hemos visto que el antiguo pacto, el del Sinaí, se hizo imperfecto por el actuar del pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo se sentían y actuaban aquellos que, en medio de todo, sí aceptaban y cumplían el pacto? A través de las palabras del rey David, descubriremos esta respuesta y cómo se concebía de forma correcta el Evangelio según Moisés. Yo soy Aiko Ayala y te invito a que me acompañes en este repaso de la lección joven aquí en Lección GP. Comencemos. Vamos a dirigirnos a la palabra de Dios, la Biblia, al Salmo número 103, en concreto los versículos 10 al 14, que dicen: No nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es su inmenso amor hacia quienes lo temen. Cuánto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de quienes lo temen. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Si alguien que nunca leyó la Biblia leyera el Nuevo Testamento y luego esto, sería algo difícil de creer que esto fue escrito mucho antes de la encarnación de Jesús, porque se ven reflejados los temas dominantes del Nuevo Testamento. En el versículo 1 menciona, y no me olvidaré de sus beneficios, los cuales el salmista los menciona uno por uno. 1. Él perdona todas tus maldades. 2. Él sana todas tus dolencias. 3. Él rescata del hoyo tu vida. 4. Él te colma de amor y ternura. 5. Él te satisface con todo lo mejor y te rejuvenece como un águila. Al final, David lo resume en que el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos, en el versículo 6. El beneficio número 3 claramente es el mismo Evangelio. Pablo incluso lo cita en Romanos 3, 10 al 19, describiendo lo terrible y profundo que es el pozo y al que el Salmo responde: libra mi vida del sepulcro y me colma de amor y compasión. Se nota más cuando Pablo clama, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, en Romanos 5:20. Esto es realmente una visión del pacto mosaico que posiblemente antes no la habíamos visto. El rey David no hace una pequeña descripción de la gracia incluida en el antiguo pacto, sino que llega a tal punto que Robert Godfrey, un estudioso, afirma que los versículos centrales de este salmo constituyen una de las mayores reflexiones sobre el amor y la gracia de Dios que encontramos en toda la Biblia. Muchos comentaristas bíblicos no suelen describir a Dios bajo este concepto, pero su pacto sí lo hizo y Jesús mismo lo resaltó cuando estuvo en la tierra. Y aunque se reconoce que Dios puede tener ira, se explica que esta ira sobre todo es usada para beneficio y protección de todos los que padecen violencia en el versículo 6. A través de los siguientes versículos podemos observar no solo el sentimiento de David al proclamar las siguientes palabras, sino de todo un pueblo al cantarlo en unísono. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Además, como leímos anteriormente, David trata de hacer una descripción gráfica del inmenso amor y perdón que Dios nos da. Más adelante podemos ver otra vez la ejemplificación mediante la relación padre e hijo. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Dios nos trata con el mismo amor y paciencia que un padre a un niño discapacitado. La única diferencia es que nosotros podemos curar esa discapacidad si creemos y respondemos al pacto que Él nos ha dado. Tenemos una vida corta, como lo menciona en los versículos 15 y 16, pero en el siguiente versículo agrega: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Habíamos mencionado antes que muchos describen al antiguo pacto como uno basado únicamente en leyes, tomando en la evidencia las 613 leyes del pacto mosaico, pero olvidan tomar en cuenta que en estas leyes también estaban los reglamentos civiles y rituales, ya que se estaba formando una nueva nación. Además, el apóstol Pablo, junto a otros autores del Nuevo Testamento, también muestran que aquel pacto no era solo uno robótico, sino que también tenía la esencia del Evangelio. El Evangelio, según Moisés, era el mismo Evangelio de Cristo, y se menciona en Hebreos que
también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva a ellos, los que salieron de Egipto por mano de Moisés, en Hebreos 13:16 y 4:2. El Evangelio jamás cambió, y el mismo Salmo 103 resalta el inquebrantable compromiso de Dios para rescatarnos y devolvernos lo que perdimos por causa de la caída en el Edén. Para finalizar, Elena G. de White menciona lo siguiente en su libro El Camino a Cristo, en el capítulo 7. Para Adán, era posible, antes de la caída, desarrollar un carácter justo por medio de la obediencia a la ley de Dios, pero falló en hacerlo, y por causa de su pecado tenemos una naturaleza pecaminosa. Dado que somos pecadores, impíos, no podemos obedecer perfectamente la santa ley. Pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones como la que nosotros tenemos que enfrentar. Vivió una vida sin pecado, murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y darnos su justicia. Más aún, Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de tu voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti para querer y hacer de acuerdo con su buena voluntad. De modo que con Cristo obrando en ti, manifestarás el mismo espíritu y harás las mismas buenas obras, obras de justicia, de obediencia. Con esto nos queda más que claro que el Dios del inicio y el de ahora son el mismo y tienen el mismo propósito. ¿Estás listo para entregarte a Él y cumplir su voluntad? Esperamos te haya gustado el repaso de la lección de hoy. Recuerda estudiar tu folleto todas las mañanas para que Dios sea quien ilumine tu día. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, para estar al tanto del contenido y los repasos de cada semana. Conmigo será hasta el siguiente repaso. ¡Te esperamos!